Mis 2 maletas de ropa fueron lanzadas con fuerza desde los escalones hasta el patio. Las cerraduras se abrieron y todo se desparramó en el lodo. La lluvia nocturna me golpeaba la cara con fuerza, pero no dolía tanto como las palabras venenosas de mi nuera. Ella estaba parada en el umbral, mirándome con ojos fríos, sin rastro de tristeza, a pesar de que su esposo, mi hijo, acababa de dar su último aliento hacía 2 horas. Él está muerto, así que tú ya no tienes ningún valor aquí. Mi nuera sonrió con desdén, su voz ácida resonando más fuerte que los truenos. La casa ya se vendió, ¡lárgate! La puerta de roble se cerró de golpe frente a mí, cortando fríamente cualquier lazo de madre e hija. Me quedé paralizada bajo la lluvia, temblando por completo, no por el frío, sino por la crueldad infinita del corazón humano. Soy Elena, tengo 60 años, y la historia que estoy a punto de contarte será el testimonio más claro de cómo la codicia sin fondo puede convertir a las personas en demonios. Todo comenzó en el momento en que el reloj marcó la 1 de la mañana en el Hospital San Rafael. Todo terminó con una rapidez cruel. Estaba clavada en medio del pasillo que apestaba a desinfectante, agarrando con fuerza el borde helado del mostrador de recepción. Frente a mí, el médico de turno bajó la cabeza, su voz monótona, pero como un martillo cayendo sobre mi cabeza. Lo sentimos mucho, señora Elena. Su hijo, Mateo, falleció antes de que llegara la ambulancia. No grité. Mi garganta se sentía amarga y seca, como si acabara de tragar cenizas. El accidente ocurrió justo cuando salía de su turno de noche. Continuó el oficial de policía que estaba a su lado, hojeando una libreta empapada por la lluvia. Un coche a exceso de velocidad lo atropelló de frente cuando cruzaba la calle. El conductor se dio a la fuga. Mateo, mi hijo bueno y obediente, el hijo que acababa de prometer que me llevaría a la iglesia este fin de semana, ahora yacía allí, frío, detrás de la puerta de la sala de emergencias, dejando a esta anciana madre en un mundo cruel. No recuerdo cómo hice los trámites para reclamar el cuerpo. Mi mente estaba en blanco. Solo un pensamiento me impulsaba a levantarme. Sofía. Sí, mi nuera. La esposa de Mateo. A esta hora, seguro que estaría en casa esperando a su esposo. ¿Qué tan impactada estaría al recibir la noticia? Tenía que volver. Tenía que estar a su lado. Nosotras, 2 viudas. Ahora solo nos teníamos la una a la otra para apoyarnos. A las 3 de la mañana, llovía a cántaros. Una tormenta tropical había llegado de repente, convirtiendo las calles pavimentadas en ríos negros. Conduje la vieja camioneta de Mateo, los limpiaparabrisas trabajando a máxima potencia sin poder despejar la cortina de lluvia blanca. Mis lágrimas se mezclaban con la ansiedad. La casa apareció entre la lluvia. La luz del salón seguía encendida. Me apresuré a detener el coche y salí corriendo bajo la tormenta. El viento me golpeó con fuerza, haciéndome tambalear. Golpeé con fuerza la familiar puerta de roble. «Sofía, Sofía, ábreme la puerta», grité, mi voz perdida entre el estruendo de los truenos. «Mateo, Mateo ha muerto. Abre la puerta rápido». La puerta permaneció en silencio. No hubo el sonido de pasos apresurados como había imaginado. Seguí golpeando la puerta, más fuerte, más desesperada. La puerta se abrió de golpe, pero no se abrió de par en par para darme la bienvenida. Solo se entreabrió lo suficiente para que una figura bloqueara la entrada. Sofía estaba allí, pero no parecía preocupada ni somnolienta. Llevaba un vestido de seda de un rojo intenso, su rostro maquillado con una nitidez afilada. En su mano sostenía una copa de vino a medio beber. Sus ojos me miraron sin expresión, tan fríos como los de un pez muerto. «Sofía, ¿aún no duermes?» «Mateo». Temblé, intentando acercarme para abrazar a mi nuera y compartir la terrible noticia. Pero Sofía retrocedió. Sus ojos brillaron con disgusto. «Ya lo sé», dijo. Su voz era inquietantemente tranquila. Me detuve. «¿Tú, ya lo sabes? ¿Te llamó la policía?» Sofía no respondió. Sonrió débilmente, dejando la copa de vino en el zapatero de al lado. Luego, se agachó y cogió 2 maletas grandes que ya estaban preparadas junto a la puerta desde quién sabe cuándo. Las lanzó con fuerza hacia el porche. Las maletas chocaron contra los escalones, se abrieron de golpe y mi ropa vieja salió volando sobre el suelo empapado de agua y lodo.
¿Qué estás haciendo?, grité, completamente en shock. Sofía, ¿estás loca? Tu marido acaba de morir. Precisamente porque está muerto ya no tienes derecho a estar aquí. Sofía sacó un papel de su bolsillo, lo arrugó y me lo tiró a la cara. El papel empapado cayó en un charco de agua a mis pies. Esa es una copia del testamento de Mateo. Sofía se cruzó de brazos, apoyándose en el marco de la puerta, mirándome como a un perro callejero que ladra sin sentido. Me dejó toda su fortuna a mí. Esta casa ahora es mía. Imposible. Mateo nunca. Y ya la vendí, me interrumpió Sofía, su voz dura, cruel y decidida. Los trámites se completaron ayer por la tarde. Mañana por la mañana vendrá el nuevo propietario. Recoge tu basura y desaparece de mi vista. Me quedé paralizada bajo la lluvia. El dolor por la pérdida de mi hijo aún no había calado cuando este cuchillo de traición me atravesó el corazón. ¿Vender la casa? ¿Desde ayer por la tarde? ¿Cuando Mateo todavía estaba vivo? Intenté entrar en la casa, pero Sofía me empujó con fuerza. Mi débil vejez no pudo resistir su agresividad. Caí de bruces sobre el suelo frío y húmedo. Sofía me miró, sus ojos desprovistos de cualquier afecto. Dijo cada palabra con dureza. La casa ya se vendió. Lárgate. La puerta se cerró de golpe justo en mi cara. El sonido del cerrojo resonó, separándome fríamente del cálido mundo interior. Sofía, abre la puerta. Esta es mi casa. Me levanté de un salto y empecé a golpear la puerta frenéticamente. Grité el nombre de mi hijo. Grité pidiendo justicia. Pero la única respuesta fue un silencio espeluznante y el sonido de la lluvia torrencial. La luz de la casa se apagó. Le daba igual si vivía o moría en medio de la tormenta. Caí de rodillas, impotente. El agua de lluvia helada se me metía hasta los huesos, pero no era tan fría como el corazón de la gente. Recogí la ropa cubierta de barro y la metí de nuevo en las maletas. No podía derrumbarme aquí. No podía morir de frío a las puertas de mi propia casa. Arrastré las maletas, tambaleándome hacia la camioneta. El motor del coche rugió con dificultad y luego arrancó. Me senté en el coche, mirando la casa por última vez a través de la cortina de lluvia blanca. La casa que había pasado toda mi vida construyendo, ahora albergaba a un demonio. Puse la marcha y me adentré en la noche. A las 4 de la mañana, la lluvia había amainado, pero el cielo seguía pesado y de un color plomizo y sombrío. Aparqué la vieja camioneta en un descampado cerca del puerto, donde los contenedores de carga se apilaban como frías murallas. Apagué el motor del coche, el espacio se sumió en el silencio. Solo se oía el murmullo de las olas del mar a lo lejos. El frío del amanecer en México se colaba por la grieta de la ventanilla rota, pero no era nada comparado con el frío que sentía en mi corazón. Recliné la cabeza en el asiento y cerré los ojos. En la oscuridad del estrecho coche, las imágenes de mis recuerdos empezaron a rebobinar, uniendo cada fragmento de mi vida. Necesitaba escarbar en el pasado, necesitaba entender por qué había ocurrido esta tragedia. Antiguamente, esa casa no era tan fría como ahora. Solía ser un hogar lleno del aroma de los tamales y del mole picante cada fin de semana. Enviudé pronto y crié a Mateo sola con una pequeña tienda de abarrotes al principio de la calle. Mateo era un niño devoto. Nunca le pidió a su madre unos zapatos nuevos o un juguete caro. Al crecer, se convirtió en un joven robusto y bondadoso, con las manos manchadas de grasa de mecánico, pero con una sonrisa siempre tan brillante como el sol de Tijuana. La tragedia comenzó a colarse en nuestras vidas, una tarde de domingo, hace 3 años. Ese día, Mateo trajo a Sofía a casa. La primera vez que vi a Sofía, sentí que algo no estaba bien. Era hermosa, una belleza afilada y deslumbrante como las rosas con espinas. Llevaba un vestido ajustado que acentuaba sus curvas seductoras, su cabello negro azabache ondulado y voluminoso. Pero sus ojos eran profundos e indescifrables. No tenían la mirada cálida y sincera de las chicas trabajadoras de la zona. «Mamá». Mateo le apretó la mano a la chica, su voz temblando de emoción y felicidad. «Esta es Sofía. Ella finalmente ha aceptado ser mi esposa». Recuerdo claramente cómo Mateo miraba a Sofía en ese momento. Una mirada de adoración, como si estuviera frente a una diosa. Me contó que llevaba 2 años detrás de ella, que era una señorita de buena familia caída en desgracia, con un origen misterioso y lleno de sufrimiento, y que él quería ser quien la protegiera. Cuando Sofía fue al baño,
Llevé a Mateo a un rincón de la cocina. Mateo, susurré, tratando de elegir mis palabras con la mayor delicadeza posible. ¿Estás seguro? Veo que esta chica no parece encajar en nuestra vida sencilla. No veo sinceridad en sus ojos. Mateo lo descartó de inmediato. Sonrió con amargura. Mamá, no te preocupes tanto. Sofía ha sufrido mucho. Por eso se ha creado esa coraza fría. Ella me quiere, mamá. Le costó mucho aceptar casarse conmigo. Por amor a mi hijo, me quedé en silencio. Enterré mi inquietud en lo más profundo de mi corazón. Me dije a mí misma que quizás era una suegra difícil y anticuada. Mientras mi hijo fuera feliz, estaba dispuesta a aceptarlo todo. Y entonces llegó la boda. Ese fue el mayor error de mi vida. Recuerdo el momento en que estaba de pie frente a la notaría. En mis manos tenía los papeles de propiedad de la casa, el único y mayor bien que había acumulado en toda mi vida. Miré a Mateo y luego a Sofía, que estaba de pie, tímidamente a su lado. Quería que mi hijo mantuviera la cabeza alta. No quería que tuviera la reputación de ser un pobre mecánico que se casó con una mujer hermosa y tuvo que vivir a costa de su madre. Quería que tuviera la posición de un verdadero cabeza de familia, un hombre con propiedades a su nombre para que su esposa lo respetara. Así que firmé. La tinta negra de aquel día transfirió oficialmente la propiedad de la casa a nombre de Mateo. Les dije a mis hijos, este es el regalo de bodas que mamá les da. Cuiden este hogar. Sofía tomó el certificado de propiedad. Sus ojos brillaron con una extraña mirada. No era de gratitud conmovida, sino la satisfacción de un cazador que acaba de atrapar a su presa. En ese momento sentí un escalofrío, pero me tranquilicé pensando que me había equivocado. Los días que siguieron fueron una serie de infiernos disfrazados de una falsa paz. La casa cambió gradualmente. Las comidas familiares se hicieron cada vez más escasas. Vi a Mateo cada vez más demacrado. Sus ojos tenían ojeras, sus manos cada vez más callosas y llenas de arañazos. Aceptó turnos de noche adicionales, reparó coches a domicilio para los clientes en los días festivos, trabajaba como una polilla atraída por la llama, solo para pagar las interminables facturas de las tarjetas de crédito de Sofía. Sofía no trabajaba, se quedaba en casa, pero no para hacer las tareas del hogar. Convirtió el dormitorio en una pequeña sala de exposición. Bolsos de marca, zapatos de tacón caros amontonados. Le dijo a Mateo que necesitaba vestirse bien para socializar, para encontrar oportunidades de negocio y ayudar a su marido. El pobre se lo creyó todo. Creía que su mujer era una mujer moderna y dinámica, pero yo vi otras cosas. Vi que en las tardes tranquilas, cuando Mateo estaba en el trabajo, Sofía solía salir al balcón a hablar por teléfono. Su voz era un susurro, furtiva. Una vez, pasé por casualidad y escuché fragmentos. Todavía no. El viejo aún no ha muerto. Necesito más tiempo. Cuando me vio aparecer, colgó el teléfono de inmediato, sobresaltada. Su mirada era afilada y fría como una navaja. ¿Me está espiando, mamá?, preguntó, su voz ácida, muy diferente al tono mimoso que solía usar delante de Mateo. Solo pasaba por aquí. Bajé la cabeza, evitando su mirada. Fui demasiado débil. Tenía tanto miedo de arruinar la felicidad de mi hijo, que no me atrevía a decir nada. Temía que si hablaba, Mateo pensaría que estaba inventando historias para separarlos. Elegí el silencio, la paciencia. Cociné platos más deliciosos, lavé la ropa más limpia, esperando que mi sinceridad pudiera ablandar a mi nuera. Estúpida. Qué estúpida. Recuerdo que el mes pasado, Mateo llegó a casa con cara de preocupación. Dijo que Sofía quería hipotecar la casa para invertir en un negocio con un amigo. Se lo desaconsejé. Le dije que la casa era nuestro último refugio, que no podíamos arriesgarnos. Mateo me escuchó, y la pareja tuvo una gran pelea. Sofía rompió la figura de la Virgen María que tanto apreciaba. Y luego, la semana pasada, Mateo fue hospitalizado por dengue. Durante los días que mi hijo estuvo en el hospital, delirando, Sofía rara vez se quedaba a su lado. Dijo que le tenía miedo al olor del hospital, que tenía que ir a buscar dinero para pagar las facturas. Pero cada vez que venía, llevaba un fajo de papeles en el bolso. Atando todos los cabos, me di cuenta de que nada era una coincidencia. En esta fría camioneta, mis lágrimas volvieron a brotar. Ya no eran lágrimas de debilidad, sino lágrimas de un arrepentimiento tardío.
7 de la mañana. La ciudad comenzaba a desperezarse bajo la pálida luz dorada de un nuevo día. Pero para mí, hoy no traía esperanza. Traía la cruda verdad. Aparqué la vieja camioneta frente a un antiguo edificio de arquitectura colonial en la calle Juárez. La desgastada placa de latón con el nombre Despacho de Abogados Carlos M. todavía brillaba con solemnidad. Carlos era el mejor amigo de mi difunto esposo, la persona que había visto crecer a Mateo día a día. Era la única persona en la que podía confiar en este momento. Entré en el despacho con un aspecto lamentable, la ropa desaliñada, los ojos hinchados y en mi mano apretaba el papel arrugado por la lluvia. «¿Elena?», exclamó Carlos, dejando caer la pluma estilográfica sobre el escritorio. Se apresuró a ayudarme a sentarme en una silla. «Dios mío, mírate. ¿Qué ha pasado?». «Anoche escuché la noticia de Mateo en la radio. Estaba a punto de llamarte». «¿Ya lo sabes?», pregunté con voz ronca. «Toda la ciudad lo sabe. Un accidente trágico». Carlos me sirvió un vaso de agua. Sus manos temblaban. «¿Pero por qué estás así? ¿Dónde está Sofía? A estas horas deberías estar en casa preparando el funeral de tu hijo, ¿no?». Dejé el vaso de agua. Respiré hondo para contener el nudo que se me formaba en la garganta. «Me echaron, Carlos». Carlos se quedó atónito. «¿Echada? ¿De qué estás hablando? ¿Esa casa es tuya?». «Ya no». Le empujé el papel arrugado. «Sofía dice que la casa le pertenece según el testamento. Vendió la casa ayer por la tarde. Y anoche, a las 3 de la mañana, cuando acababa de volver del hospital, tiró mi equipaje a la calle». Miré directamente a los ojos de mi viejo amigo. Mi voz se endureció, cada palabra llena de la sospecha que había estado rumiando durante todo el camino. «Carlos, dime, ¿por qué mi nuera tenía preparadas 2 maletas con mi ropa junto a la puerta antes de que yo llegara a darle la noticia de la muerte de Mateo? ¿Por qué estaba tan segura de que su marido nunca volvería?». Carlos guardó silencio. Su rostro se ensombreció, cogió el papel. Era la copia del testamento que Sofía me había tirado a la cara. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede vender una casa y completar los trámites en una sola tarde cuando el propietario aún no ha muerto? Continué interrogando. Las lágrimas amenazaban con volver a brotar, pero me las tragué. «Sospecho mucho, Carlos. Todo sucedió demasiado rápido, demasiado limpio, como una obra de teatro bien ensayada». Carlos no respondió de inmediato. Se puso las gafas de leer y cogió una lupa de un cajón. Alisó el papel empapado sobre el escritorio de roble. La luz de la lámpara de mesa iluminó las letras borrosas. La habitación estaba en completo silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj y mi respiración pesada. Examinó cada línea, cada palabra. Entrecerró los ojos para mirar la fecha en que se hizo el testamento. Luego movió la lupa hacia abajo, donde estaba la firma de Mateo. Pasó 1 minuto. Pasaron 2 minutos. De repente, Carlos se levantó de un salto. La silla en la que estaba sentado fue empujada hacia atrás, haciendo un chirrido agudo en el suelo de madera. Su rostro estaba rojo, sus ojos se abrieron de par en par con horror e ira. Golpeó la mesa con la mano y gritó a todo pulmón: «Lama, a la Policía Federal ahora mismo». Me sobresalté, casi se me cae el vaso de agua. «¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué has visto?». «Elena, mira esto». Carlos señaló el papel. Su dedo temblaba de agitación. «Mira bien la firma de Mateo». Me incliné hacia adelante y miré a través de la lupa. Bajo la lente de aumento, la firma de mi hijo apareció claramente. Normalmente, Mateo firmaba con decisión, con trazos fuertes y fluidos, pero aquí, los trazos de tinta eran temblorosos, entrecortados como gusanos. En algunos lugares, la tinta era desigual, como si la persona que firmaba no tuviera la fuerza suficiente para sujetar el bolígrafo con firmeza. ¿Lo ves? La voz de Carlos se quebró por la ira. Esta letra es de alguien que no está en su sano juicio, o que está siendo coaccionado, o que está... Se detuvo un segundo, hojeando rápidamente el calendario de su escritorio. «Elena, intenta recordar. El día 10 de este mes. ¿Dónde estaba Mateo?». Busqué en mi memoria. «El 10. Fue la semana pasada», dije, horrorizada. Ese fue el día en que Mateo ingresó en urgencias por dengue. Tenía más de 40 grados de fiebre. Estaba inconsciente. El médico dijo que necesitaba suero continuamente. «Exacto», rugió Carlos. «La fecha del testamento coincide con el día en que Mateo
estaba inconsciente en el hospital. ¿Cómo puede una persona en coma, con una vía intravenosa en la mano, ir a una notaría para hacer un testamento y firmarlo? Me quedé atónita, tapándome la boca con la mano. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces eso significa que este testamento es falso, afirmó Carlos con rotundidad. Caminaba de un lado a otro de la habitación, con la frente perlada de sudor. Falsificaron la firma de Mateo, o peor, le cogieron la mano mientras estaba en coma y le obligaron a firmar este papel en la cama del hospital sin que nadie se diera cuenta. Se volvió bruscamente hacia mí, con los ojos encendidos. Elena, esto ya no es una disputa de propiedad civil. Esto es un fraude organizado para apropiarse de bienes. Y con la muerte de Mateo justo en este momento, te apuesto a que su muerte no fue un accidente. Se abalanzó sobre el teléfono de su escritorio, levantó el auricular, con el dedo a punto de marcar el número de emergencia. Tengo que llamar a la Policía Federal. Tengo que denunciar un asesinato. Tenemos que arrestar a esa zorra de Sofía inmediatamente antes de que se deshaga de los bienes. Mi corazón latía con fuerza. Arrestar a Sofía. Hacer justicia para Mateo. Sí, hay que hacerlo ya. Pero entonces, justo cuando el dedo de Carlos estaba a punto de tocar el teclado, se detuvo. Mantuvo esa postura durante unos segundos y luego, lentamente, colgó el auricular. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Por qué no llamas?, pregunté con impaciencia. Carlos se volvió hacia mí. Su expresión cambió de ira a preocupación. Negó con la cabeza lentamente. No podemos, Elena. No podemos llamar ahora. ¿Por qué? La prueba está ahí. Esto es solo una copia. Carlos golpeó el papel mojado con el dedo. El original seguro que lo tiene Sofía. Si la policía llega ahora, podría deshacerse fácilmente del original, o gritar que la odias y que por eso la estás calumniando. Tiene el dinero de la venta de la casa. Puede contratar a un buen abogado para encubrirlo diciendo que la firma temblorosa se debe a que Mateo estaba enfermo, pero aún lúcido, y quería dejarle sus bienes a su esposa. Se sentó en su silla, masajeándose las sienes. Su voz se volvió más grave y calculadora. Dices que la venta de la casa se hizo en una tarde. Esto demuestra que Sofía no actuó sola. Debe haber alguien detrás moviendo los hilos. Alguien que entiende de leyes y tiene contactos para falsificar los papeles tan rápido. Si removemos el avispero ahora, nos darán la vuelta a la tortilla y te convertirán en la calumniadora. Entonces, lo perderemos todo, y la muerte de Mateo quedará para siempre como un accidente de tráfico. Me estremecí. Carlos tenía razón. Mi oponente no era solo una nuera codiciosa, sino toda una conspiración oscura. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Mi voz temblorosa, pero mis ojos más decididos. Carlos me miró, con la mirada astuta de un viejo zorro de la abogacía. Necesitamos pruebas irrefutables. Necesitamos atraparlos con las manos en la masa, o encontrar pruebas de que asesinaron a Mateo. Me tomó la mano y la apretó con fuerza. Elena, ¿te atreves? No llamaremos a la policía de inmediato. Vamos a tenderles una trampa. Miré el papel de la muerte. Miré la letra temblorosa de mi hijo. El dolor se comprimió en una bomba de relojería en mi interior. Me atrevo, dije, cada palabra firme. Por Mateo, me atrevo a hacer cualquier cosa. Carlos asintió. Abrió un cajón y sacó otro expediente. Esta guerra no se libraría con armas, sino con paciencia e inteligencia. Pero en mi corazón, la confusión seguía ahí. Solo soy una anciana que vende en una tienda. ¿Tendré la fuerza para luchar contra esos intrigantes astutos? Amigos míos, a esta edad, ¿alguna vez han firmado papeles o confiado sus bienes a sus hijos sin la menor sospecha, solo para recibir una amarga traición como la mía? Si tuvieran este documento falso en sus manos, ¿qué harían? ¿Llamarían a la policía de inmediato para desahogar su ira? ¿O reprimirían su dolor y en silencio tenderían una trampa para atraparlos a todos como estoy planeando? Por favor, déjenme un consejo en los comentarios, porque ahora mismo estoy muy confundida. El despacho de Carlos se sumió en un tenso silencio. Solo se oía el lento girar del ventilador de techo. Afuera, el sol ya estaba alto, pero Carlos había cerrado las cortinas, convirtiendo el espacio en una fortaleza aislada del mundo exterior. No llamó a la policía. En cambio, hizo una breve llamada telefónica. 15 minutos después, la puerta del despacho se abrió.
Entró un joven. Este es Rodrigo, mi sobrino, presentó Carlos, señalando al joven de ojos brillantes y aspecto ágil. Es detective privado. Si la policía necesita una orden de registro y un proceso engorroso, Rodrigo puede tomar los atajos que la ley no espera. Rodrigo me saludó con un asentimiento, sin decir una palabra de más. Se sentó, sacó de su bolsillo una pequeña grabadora y una libreta. Ya escuché un resumen del tío Carlos, dijo Rodrigo, con voz grave y firme. Señora Elena, necesito saber quién está en esa casa ahora mismo, y a quién podemos acercarnos. La pregunta de Rodrigo fue como una descarga eléctrica que me despertó de mi estado de dolor. En esa casa, la casa que había sido usurpada, todavía quedaba alguien. Lupe, exclamé. La ama de llaves, Lupe, ha trabajado para mi familia durante más de 20 años. Es tan leal como un perro guardián. Seguro que Sofía no la ha despedido porque necesita que alguien la sirva. Carlos asintió de acuerdo. Cierto, Lupe es la clave. Lámala ahora mismo. Pero ten cuidado. Pon el altavoz y no muestres agitación. Marqué el número temblando. El timbre del teléfono sonó, cada tono como un corte en mis nervios. Un tono, 2 tonos, 3 tonos. ¿Hola, señora? La voz de Lupe sonó, susurrante y llena de miedo. De fondo se oía el tintineo de platos. Lupe, traté de mantener la voz lo más tranquila posible. Soy yo. ¿Estás en un lugar seguro para hablar? Señora, Lupe parecía a punto de llorar. Su voz se quebró. Estoy escondida en el almacén. Dios mío, ¿qué está pasando? El señorito Mateo murió, y a usted la echaron en plena noche. Tengo mucho miedo, señora. Cálmate y escúchame, Lupe, la tranquilicé, mirando fijamente a Carlos y Rodrigo. Dime, ¿qué está pasando en la casa ahora? ¿Qué está haciendo Sofía? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Solo se oía la respiración agitada de Lupe. Luego bajó la voz al mínimo, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. La señorita Sofía. No está llorando, señora. Está en el salón. Pero no está sola. ¿No está sola? Fruncí el ceño. ¿Quién está ahí? Una mujer desconocida, susurró Lupe. Llegó esta mañana temprano en un deportivo negro. Se llama Valeria. Valeria. Ese nombre resonó en mi cabeza como un trueno. Recordé las tardes cocinando en la cocina. Había visto a Sofía hablando a escondidas por teléfono en el balcón. Cada vez que me veía, colgaba de inmediato, sobresaltada. Una vez, la escuché decir el nombre Valeria con un tono entre halagador y temeroso. Cuando le pregunté, solo sonrió y dijo que era su mejor amiga de la universidad. ¿Cómo es esa mujer, Lupe? Pregunté apresuradamente. Da mucho miedo. La voz de Lupe temblaba. Tiene un tatuaje de una mariposa negra en el cuello. Se sentó con los pies sobre el altar del señorito Mateo que aún no habíamos terminado de montar. Le gritaba a la señorita Sofía. Le ordenaba que fuera a buscar vino. ¿Vino? No podía creer lo que oía. Sí, están abriendo la botella de vino más cara de la bodega del señorito. Están celebrando, señora. La sangre me hirvió. ¿Celebrando? Su marido acababa de morir hacía menos de 12 horas, su cuerpo todavía frío en la morgue del hospital, y su esposa y su amante ya estaban celebrando con vino en la casa de su marido. Carlos golpeó la mesa, haciéndome una seña para que siguiera indagando. Lupe, escucha con atención, dije, tratando de contener la ira que amenazaba con estallar. Esa mujer llamada Valeria, ¿qué dijo? No lo escuché todo, respondió Lupe, pero no dejaba de hablar de vender rápido, pagar deudas y huir. Le gritó a la señorita Sofía que era una débil. Le dijo que tenía que ser fuerte para terminar la obra de teatro mañana. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaron con la agudeza de un depredador que acaba de oler sangre. Escribió rápidamente en su cuaderno: Valeria, la mente maestra; Sofía, el títere. De acuerdo, Lupe, dije rápidamente. Actúa con normalidad. Sírveles bien. No dejes que sospechen. Encontraremos la manera de contactarte de nuevo. Colgué el teléfono. La habitación volvió a sumirse en el silencio, pero esta vez era el silencio de una tormenta subterránea que se estaba gestando. Valeria, murmuré. Ahora lo recuerdo. Antes, Sofía nunca se había atrevido a levantarle la voz a Mateo, pero cada vez que volvía de ver a esa tal Valeria, su actitud cambiaba por completo.
Se volvía más exigente, más fría. Resulta que todo era obra de esa mujer. Parece que hemos encontrado la pista más importante, observó Carlos, jugueteando con sus gafas. Sofía no tiene las agallas para falsificar documentos y vender una casa tan rápido. Valeria es la mente maestra. Y si están celebrando, significa que han bajado la guardia. Rodrigo colocó un pequeño objeto negro sobre la mesa, no más grande que un botón. Necesitamos pruebas, señora Elena, dijo Rodrigo. El testimonio de Lupe no es suficiente ante un tribunal. Necesitamos grabar sus propias confesiones. Este es un dispositivo de escucha a distancia. Batería de larga duración. Grabación extremadamente sensible. Empujó el dispositivo hacia mí. Necesita pedirle a Lupe que coloque esto debajo de la mesa del salón, o en cualquier lugar donde suelan sentarse a discutir. Si podemos hacer esto, tendremos todo su plan. Miré el pequeño objeto sobre la mesa. Era esperanza, pero también un peligro mortal. Si descubrían a Lupe, podría estar en peligro. Valeria, por lo que había oído, parecía una persona cruel y sin escrúpulos. ¿Será seguro para Lupe?, pregunté preocupada. No tenemos otra opción, dijo Carlos, su voz grave y triste pero decidida. Si esperamos a que la policía investigue por los cauces normales, Valeria se habrá fugado con el dinero de la venta de la casa. Entonces, la muerte de Mateo quedará para siempre en la oscuridad. Lupe también quería a Mateo como a un hijo. Creo que lo hará. Cerré los ojos y respiré hondo. La imagen de Mateo yaciendo solo en la morgue volvió a mi mente, instándome a actuar. De acuerdo. Abrí los ojos y cogí el dispositivo de escucha. Me encontraré con Lupe en la puerta de atrás cuando vaya al mercado. Rodrigo se levantó y se puso su chaqueta de cuero. Iré a investigar el accidente, dijo. Si esto fue un asesinato premeditado, seguro que en la escena del crimen quedaron pistas. El coche que causó el accidente, el conductor que se dio a la fuga, los sacaré a la luz. 3 personas, 3 generaciones, pero con un mismo objetivo. Una alianza en la sombra se había formado en este antiguo despacho de abogados. No teníamos poder, no teníamos dinero, pero teníamos la verdad y el odio de quienes habían sido acorralados. 12 del mediodía. El sol abrasador del trópico mexicano comenzaba a quemar el asfalto fuera del despacho de abogados. Dentro, el aire era frío y tenso, como la cuerda de un violín a punto de romperse. Estaba sentada en silencio en la silla, con las manos entrelazadas, mis ojos fijos en la puerta de madera, esperando el regreso de Rodrigo. La puerta se abrió de golpe. Entró Rodrigo. No dijo nada. Solo se acercó en silencio a la mesa y dejó un fajo de fotos y documentos. Su rostro estaba tenso, sus ojos enrojecidos por el cansancio y la ira. Señora Elena, dijo Rodrigo, con voz grave, necesita prepararse. Lo que encontré en la escena del crimen no coincide con el informe preliminar de la policía de tráfico. Contuve la respiración y asentí. Habla, hijo, puedo soportarlo. Rodrigo extendió una foto de la calzada sobre la mesa. Era el tramo de la carretera donde Mateo tuvo el accidente. Bajo el flash de la escena de anoche, la calzada estaba manchada de agua de lluvia y vacía. Normalmente, en cualquier accidente de tráfico, el primer reflejo de un conductor al ver a un peatón es frenar. Rodrigo señaló la foto con el dedo. Haya o no colisión, las marcas de neumáticos quemados en la carretera son una prueba irrefutable de pánico. Pero mire, seguí su dedo con la mirada. No hay nada, susurré. Exacto, ni una sola marca de frenada, afirmó Rodrigo, con voz gélida. Significa que quien conducía no tenía intención de detenerse. Aceleró. Quería matar a Mateo. Me estremecí. Un escalofrío me recorrió la espalda, más helado que la lluvia de anoche. Mi hijo no murió por un descuido. Fue cazado. Fue asesinado como un animal en el punto de mira. ¿Y el coche?, preguntó el señor Carlos, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. Un sedán rojo. Rodrigo sacó otro papel. Conseguí las grabaciones de seguridad de una tienda de conveniencia a 2 manzanas de distancia. Este coche estuvo aparcado allí durante 1 hora antes de que Mateo saliera del trabajo. Las luces apagadas, el motor en marcha. Estaba esperando a Mateo, dije con la voz entrecortada. Y lo que es más aterrador, continuó Rodrigo,
Pasando a la siguiente página del expediente. Esta mañana investigué la matrícula. Era falsa. El coche fue alquilado a un servicio de coches fantasma en un barrio pobre. La persona que lo alquiló usó la identificación de alguien que murió hace 3 años. Todo se quedó en silencio. Las piezas sueltas comenzaron a encajar en un cuadro aterrador. Aquí no había ninguna coincidencia. Desde que Mateo trabajaba en el turno de noche, hasta el coche que esperaba, y luego el atropello sin frenar, todo era un guión de asesinato perfecto. Justo en ese momento, mi teléfono sobre la mesa vibró. Era un mensaje de voz de Lupe. Me apresuré a presionar el botón de reproducción. Carlos y Rodrigo también se inclinaron. El zumbido del dispositivo de grabación barato sonó, mezclado con el repiqueteo de la lluvia contra la ventana de mi casa, el lugar que ahora se había convertido en la guarida del diablo. «Apúrate», sonó una voz femenina ronca y autoritaria. La reconocí de inmediato. No era la voz de Sofía. «Lo estoy intentando, Valeria. Pero tengo miedo», respondió la voz de Sofía, temblorosa y débil. «¿Miedo de qué?», gritó la mujer llamada Valeria. El sonido de un vaso de cristal golpeando la mesa sonó con estrépito. «Tu estúpido marido está muerto. La vieja también se ha ido. Ahora eres la dueña de esta casa. Necesito el dinero, ¿entiendes? El casino de Tijuana me está reclamando la deuda a cada hora. Si no vendes esta casa antes de mañana para darme el dinero, nos cortarán en pedazos y nos tirarán al mar. Pero me siento culpable por Mateo. Él me quería», sollozó Sofía. «¿Querer?», Valeria se burló, una risa salvaje que me puso la piel de gallina. «El amor no da de comer, querida. ¿Has olvidado quién te sacó de ese orfanato miserable? ¿Quién te enseñó a seducir a ese mecánico? Eres solo mi títere, Sofía. No te pongas sentimental ahora. Firma el contrato de venta de la casa, coge el dinero y nos largamos a Europa». Fin de la historia. La grabación se cortó abruptamente. Dejé caer las manos. El teléfono cayó con un golpe sordo sobre la mesa. La verdad era cruda hasta la crueldad. Así que, mi hijo, mi pobre Mateo, nunca fue amado. El amor que adoraba, el matrimonio que construyó con sudor y sangre, era solo una trampa. Sofía no era la mente maestra. Era solo un títere débil y estúpido, manipulado por Valeria, la que tenía el tatuaje de mariposa en el cuello. Valeria, la jugadora endeudada. Por dinero, empujó a Sofía a la vida de mi hijo. Por dinero, planeó la muerte de mi hijo para apoderarse de sus bienes y pagar sus deudas. La ira estalló en mí, tan caliente como la lava de un volcán. Quería correr a esa casa y despedazar a esas 2 desgraciadas. Quería gritarle a Sofía a la cara que era una traidora, una asesina. Pero la mano de Carlos se posó en mi hombro, sujetándome con fuerza. «Cálmate, Elena», dijo, con voz severa. «¿Has oído? Valeria está siendo amenazada por sus acreedores. Necesitan el dinero urgentemente. Están entrando en pánico. Esa es su debilidad». Respiré hondo, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Llorar ahora no resolvería nada. Mateo estaba muerto. No podía traerlo de vuelta, pero podía hacer que los culpables pagaran el precio más alto. «Entiendo», dije, secándome las lágrimas. Mi voz se volvió fría y afilada. «¿Quieren vender la casa mañana? De acuerdo, les dejaremos vender. Les dejaremos pensar que han ganado». Rodrigo asintió. Una determinación brilló en sus ojos. «Tenemos el motivo del asesinato. Tenemos pruebas de una escena del crimen falsa. Ahora solo tenemos que esperar a que reciban el dinero. Ese será el momento en que la trampa se cierre». Miré por la ventana. El sol se había puesto. Nubes oscuras se acumulaban de nuevo. Pero en mi corazón todo estaba claro. Desde el principio, cuando vi las llamadas telefónicas a escondidas, las miradas frías de mi nuera, debería haber advertido a mi hijo en lugar de guardar silencio para mantener la llamada armonía familiar. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez la oscura alma de un ser querido, pero ha dudado en decirlo? ¿Y ese silencio alguna vez les ha hecho arrepentirse toda la vida como a mí ahora? Realmente quiero escuchar sus historias en los comentarios. 2 de la tarde. El sol de la tarde se filtraba por las rendijas de las cortinas del despacho de abogados, creando vetas de polvo que flotaban en el aire. Pero no sentía ningún calor. Sentía un frío glacial, como si me hubieran echado un cubo de agua helada en pleno invierno.
Sobre el escritorio de roble, Rodrigo dejó un grueso expediente. El sonido de la carpeta al tocar la mesa sonó seco, como el de la tapa de un ataúd al cerrarse. «Señora Elena», dijo Rodrigo, su voz mucho más grave, ya sin la emoción de cuando encontró la pista del coche. Ahora, en su voz solo había pesar y compasión. «Creo que debería sentarse bien. Lo que va a ver aquí es peor que la muerte». Temblorosa, extendí la mano para tocar el expediente. Mis viejos dedos rozaron la áspera cubierta de papel. Respiré hondo y asentí. Rodrigo abrió la primera página. Era una vieja foto en blanco y negro, tomada en el patio de un orfanato en las afueras de Guadalajara. En la foto había dos chicas jóvenes, de unos 16 o 17 años. Una tenía el pelo largo y negro y unos ojos grandes e inocentes. La otra tenía el pelo corto, una mirada afilada y un pequeño tatuaje de una mariposa negra en el cuello. Se estaban abrazando. Un abrazo demasiado íntimo para ser solo amistad. «Sofía y Valeria», susurré, reconociendo de inmediato a mi nuera y a la desconocida. «Así es», confirmó Rodrigo. «Crecieron juntas en el orfanato de Santa María, pero este expediente demuestra que su relación no era simplemente de amigas. Eran amantes. Llevaban juntas más de 10 años, desde que eran niñas abandonadas hasta que se hicieron adultas». «¿Amantes?». Mi cabeza daba vueltas. «Entonces, Mateo, hablé con la antigua directora del orfanato», continuó Rodrigo, pasando las páginas del documento, mostrando cartas escritas a mano, fotos robadas de ellas besándose en un bar de mala muerte. La hermana dijo que Valeria era la líder, siempre manipulando y protegiendo a Sofía. Y Sofía dependía de Valeria tanto emocional como mentalmente. Las dos juraron hacer cualquier cosa para salir de la pobreza, sin importar los medios. Miré la foto de la boda de Mateo y Sofía, que Rodrigo había incluido en el expediente. La radiante sonrisa de mi hijo contrastaba por completo con la sonrisa forzada y calculadora de Sofía. Resulta que, desde el principio, este matrimonio había sido una farsa. «Mire esto». Rodrigo señaló un extracto bancario lleno de números rojos. «Esta es la razón por la que Mateo tenía que morir». Entrecerré los ojos para ver los números. «Millones de pesos. Valeria es una adicta al juego», explicó Rodrigo, golpeando el papel con el dedo. «Es una cliente habitual de los casinos clandestinos de la frontera norte. Perdió todos sus ahorros, pidió préstamos a usureros de la mafia y ahora la están persiguiendo. La deuda asciende a 3 millones de pesos. La fecha límite para pagar es este fin de semana. 3 millones de pesos. Por 3 millones de pesos le quitaron la vida a mi hijo. Su plan fue trazado hace 3 años», intervino el señor Carlos, su voz ahogada por la ira. «Valeria necesitaba una presa fácil para pagar sus deudas, y eligieron a Mateo. Un joven bueno, trabajador, con una madre anciana y, lo más importante, con una casa valiosa y bien ubicada. Sentí como mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Mateo. Mi pobre e ingenuo hijo». Recordé la mirada feliz en sus ojos cuando trajo a Sofía a casa. Dijo: «Mamá, ha sufrido mucho. Quiero compensarla. Trabajó día y noche. Se deslomó en turnos extra. Ahorró cada centavo para comprarle a su esposa regalos caros. Pensó que su amor sincero podría calentar el corazón solitario de Sofía. Pero no sabía que solo estaba abrazando a una serpiente venenosa. Había amado a una sombra. El amor que adoraba era solo una herramienta para que esas dos le despojaran de sus bienes. Valeria obligó a Sofía a casarse con Mateo», continuó analizando Rodrigo, su voz fría como un cuchillo. «Sofía interpretó el papel de esposa buena para que Mateo confiara en ella y le pusiera la casa a su nombre. Pero como Mateo quería demasiado a su mujer y estaba demasiado sano, no podían esperar más. Los acreedores le dieron un ultimátum a Valeria. Si no conseguía el dinero, Valeria moriría. Por eso decidieron actuar». «Cruel», exclamé, las lágrimas rodando por mis mejillas. «¿Cómo pueden las personas tratarse con tanta crueldad?». Sofía, mi nuera, a quien también había considerado como una hija, resultó ser solo un títere en manos de su amante. Vendió su alma. Vendió a su marido con quien compartía cama y techo, solo para salvar la vida de quien la manipulaba. «En las llamadas que usted grabó», añadió Rodrigo, «Sofía siempre parecía tenerle miedo a Valeria. Eso demuestra que a Sofía todavía le quedaba algo de conciencia.
o al menos cobardía. Pero Valeria no. Ella es un demonio con piel de persona. Está dispuesta a matar para salvar su propia vida. Cerré el expediente. No quería ver más. Estas pruebas eran más que suficientes para condenarlas ante el tribunal de la conciencia y la ley. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer. Las nubes negras se arremolinaban, anunciando otra noche de tormenta. Pero esta vez, la tormenta no solo estaba afuera, sino dentro de mi propia casa. Imaginé a Sofía y Valeria en mi casa, bebiendo el vino de mi hijo, riéndose de mi dolor. Pensaban que su plan había sido un éxito rotundo. Pensaban que mañana, después de firmar la venta de la casa, cogerían el dinero y se fugarían a algún paraíso en Europa, dejando atrás la tumba aún fresca de Mateo. Pero se equivocaban. El dolor en mí ya no era debilidad. Se había congelado, tan afilado como una lanza. Me volví hacia Carlos y Rodrigo. Carlos asintió. Una chispa de aprobación brilló en sus ojos. Rodrigo cerró su cuaderno, preparándose para el siguiente paso. 10 de la noche. Afuera, el cielo estaba negro como la tinta. Pesadas gotas de lluvia golpeaban el cristal de la ventana del despacho de Carlos, creando un sonido rítmico como el galope de caballos. En la pequeña habitación, iluminada únicamente por la luz amarillenta de una lámpara de escritorio, los tres estábamos apiñados alrededor de la diminuta grabadora. Rodrigo llevaba auriculares, ajustando constantemente la frecuencia para filtrar el ruido de la lluvia y el viento. El señor Carlos estaba sentado a su lado, con la frente perlada de sudor, la pluma en su mano tan apretada que estaba a punto de romperse. Y yo estaba sentada como una estatua de piedra, conteniendo la respiración, esperando cada sonido que saliera del dispositivo de escucha que Lupe había arriesgado su vida para colocar debajo de la mesa del salón. La señal fue intermitente por un momento, y luego se aclaró. El sonido de un cristal rompiéndose. Fue el primer sonido que escuchamos. Un estrépito que nos hizo sobresaltar a los tres. Le siguió un sollozo, desgarrador y aterrorizado. Era la voz de Sofía. No puedo soportarlo más. Valeria, no puedo hacerlo. Sofía gritó, su voz distorsionada y quebrada, claramente la de alguien borracho y fuera de control. Cállate la boca, replicó la voz de Valeria, fría y dura. ¿Quieres que todo el vecindario te oiga? Bebe más. Bebe para olvidar la cara de idiota de tu marido. No hables de él, gritó Sofía, sus sollozos mezclados con el sonido de una botella de vino chocando contra una copa. Valeria, ¿por qué lo hiciste? Teníamos un acuerdo, ¿verdad? ¿Solo era un accidente para romperle una pierna? ¿Solo para cobrar el seguro de invalidez? Mi corazón se encogió. Apreté las manos contra el borde de la mesa, mis uñas clavándose en mi piel hasta doler. Así que, ¿al principio planeaban dejar a mi hijo lisiado para cobrar el dinero del seguro? A través del dispositivo de escucha, la voz de Sofía se volvió cada vez más frenética. No quería que muriera. Mateo era muy bueno conmigo. Aunque no lo amaba, no quería matarlo. Prometiste que el conductor frenaría a tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo atropellaron hasta matarlo? Nuestra habitación quedó en completo silencio. Rodrigo abrió los ojos de par en par, pulsando el botón de grabación repetidamente para asegurarse de no perder ni una palabra. Ahí estaba. La confesión. Se escucharon pasos pesados en el altavoz, seguidos de un sonido seco y agudo, una bofetada. El otro lado quedó en silencio por un momento, solo se oían los sollozos de Sofía. Luego, la voz de Valeria sonó, tan espeluznante como el silbido de una serpiente venenosa. ¿Ya se te pasó la borrachera? Estúpida. Valeria se burló, su risa fría resonando a través de la línea, haciéndome estremecer. ¿Crees que un par de monedas del seguro por una pierna rota son suficientes para pagar mi deuda? 3 millones de pesos, Sofía. Necesito 3 millones de pesos ahora mismo. Y la vida de ese Mateo vale mucho más cuando está bajo tierra. Tú me engañaste, gimió Sofía. No te engañé, solo te ayudé a ser decidida, dijo Valeria, su tono cambiando a una manipulación aterradora. Mírate, ¿quién eres? Una huérfana miserable. Si no fuera por mí, todavía estarías fregando platos en algún rincón olvidado. Yo te di esta vida. Ahora vas a traicionarme por compadecerte de un cadáver. Pero tengo miedo. La señora Elena sospechará. ¿Esa vieja? Valeria se rió a carcajadas.
La echaste como a un perro callejero. A estas horas, seguro que está durmiendo acurrucada bajo algún puente. ¿De qué tienes miedo? Mañana, a las 9 de la mañana, vendrá el comprador de la casa. Firmas, recibes el anticipo y nos vamos al aeropuerto. Ya reservé los billetes de avión a Madrid. Allí serás una reina. Se escuchó el sonido de otra copa de vino siendo llenada. El sonido de alguien bebiendo. Escúchame, Sofía. La voz de Valeria se volvió más grave, amenazante. Ya te has lanzado. Ahora tienes que seguir adelante. Si te echas atrás ahora, no tendré piedad. Eres cómplice. Tu firma está en los papeles de venta de la casa. Si la policía se entera, te pudrirás en la cárcel. ¿Entendido? Deja de llorar y vete a dormir. Mañana tienes que estar muy guapa para recibir a los invitados. La grabación se fue apagando, mezclándose con el repiqueteo de la lluvia y los sollozos cada vez más débiles de Sofía. Rodrigo se quitó los auriculares y los dejó suavemente sobre la mesa. Se volvió hacia mí y el señor Carlos. En sus ojos brillaba una mezcla de triunfo y furia. «Lo tenemos todo», dijo Rodrigo, su voz temblando de emoción. «Ya no son especulaciones. Es una confesión directa. Asesinato premeditado, montaje de un accidente, falsificación de documentos y el plan de fuga». El señor Carlos soltó un largo suspiro, como si se hubiera quitado un peso de 1000 kilos del pecho. Me dio una palmada en el hombro. «Elena, ¿has oído? La justicia está en nuestras manos». Me quedé sentada, las lágrimas brotando. No eran lágrimas de dolor, sino lágrimas de una indignación extrema que se liberaba. Quería a Mateo. Mi hijo murió en vano solo por la codicia de una diabla y la cobardía de una esposa. «Sofía», susurré su nombre con asco. Dijo que no quería matar a Mateo, que solo quería el dinero del seguro. Dijo que sentía algo por su marido. Qué ridículo su supuesto afecto. Estaba dispuesta a ver a su marido con una pierna rota para sacar provecho, y ahora que estaba muerto, se sentaba a llorar, pero seguía las órdenes de su amante para prepararse para vender la casa y huir. Su debilidad era aún más despreciable que la crueldad de Valeria. «No podemos esperar hasta mañana». Me levanté, secándome las lágrimas. Mi voz se endureció. «Si esperamos hasta mañana, ¿y si cambian de opinión y huyen durante la noche? Tenemos que actuar ahora». Carlos asintió, cogiendo el fajo de expedientes y la grabadora. «Cierto. Llamaré directamente al capitán Sánchez de la Policía Federal. Es un viejo conocido. Con esta grabación y el informe de investigación de Rodrigo, firmará una orden de arresto de emergencia esta misma noche». Rodrigo copió rápidamente los datos en una memoria USB de respaldo. Se puso la chaqueta, comprobó la pistola que llevaba en la cadera, el compañero inseparable de un detective privado. «Señora Elena, quédese aquí para estar segura», dijo Rodrigo. «No», negué con la cabeza con firmeza. Cogí mi viejo abrigo. «Voy con ustedes. Quiero ver con mis propios ojos cómo les ponen las esposas. Quiero ver la cara de Sofía cuando se dé cuenta de que su torpe actuación ha terminado». Carlos me miró y luego asintió. «De acuerdo. Tienes ese derecho. Vamos». Los tres salimos corriendo de la oficina y nos metimos en la camioneta de Rodrigo. La lluvia seguía cayendo a cántaros, como si quisiera limpiar toda la suciedad de esta ciudad. El vehículo se lanzó a la noche, dirigiéndose directamente a la sede de la Policía Federal. Mañana será el día del juicio. Pero esta noche, sigo dándole vueltas. Según ustedes, entre Sofía, que por codicia y por escuchar malos consejos mató a su marido, y Valeria, la mente maestra de sangre fría que lo manipuló todo, ¿quién es más aterradora? ¿Y merece la tardía confesión de mi nuera en estado de ebriedad, aunque sea un poco de compasión? Por favor, compartan sus pensamientos conmigo en los comentarios, para que pueda tener más valor para entrar por esa puerta mañana por la mañana. 8:30 de la mañana. Después de una noche de lluvia torrencial, el cielo de México amaneció inusualmente claro. La luz del sol brillante se colaba entre las hojas de las palmeras, proyectando sombras en la calle que conducía al pequeño barrio. El aire era fresco, pero en mi pecho, otra tormenta se gestaba, esperando el momento de estallar. Estaba sentada en un coche negro de la Policía Federal, discretamente aparcado a 2 manzanas de mi casa. A través de los cristales tintados del coche, podía ver claramente cada movimiento frente a la puerta. El capitán Sánchez estaba en el asiento del conductor, con la mano en el volante,
sus ojos afilados observando a través de unos prismáticos. A nuestro alrededor, al menos otros 5 coches rodeaban silenciosamente todas las vías de escape de la villa. «Tranquila, señora Elena», dijo el capitán Sánchez en voz baja. «El equipo de operaciones especiales ya está en posición. Mis hombres se hacen pasar por compradores de la casa. Todo saldrá según el plan». No respondí, solo asentí levemente. Mi corazón latía tan fuerte que sentía cómo palpitaban las venas de mis sienes. Apreté la foto de Mateo en mi mano, susurrando al alma de mi hijo: «Hoy descansarás en paz». 9:45. Un lujoso coche gris plateado entró en el patio. Del coche salieron 2 hombres con trajes impecables, llevando maletines. Uno de ellos era un detective encubierto, que interpretaría el papel de un rico empresario de Ciudad de México que quería comprar la casa para convertirla en oficinas. Se acercaron a la puerta principal con aire distinguido. La puerta de roble se abrió. Apareció Lupe. Incluso desde esta distancia, podía ver cómo le temblaban los hombros bajo el delantal. Inclinó la cabeza y abrió la puerta de par en par para dar la bienvenida a los invitados. Sabía lo asustada que estaba Lupe, pero había elegido ponerse del lado de la justicia, de mi lado. Unos minutos después, a través de una microcámara instalada en la ropa del detective encubierto, la imagen del interior del salón apareció en la pantalla del ordenador del capitán Sánchez. Contuve la respiración y miré la pantalla. Aparecieron Sofía y Valeria. Ambas lucían espléndidas, en total contraste con el ambiente de luto que debería tener una viuda. Sofía llevaba un vestido negro ajustado, elegante pero demasiado sexy, con el pelo recogido en un elaborado moño. Valeria estaba a su lado, con un traje rojo sangre, un collar de oro brillante en el cuello que ocultaba parte del tatuaje de la mariposa negra, el símbolo de la crueldad. Sonreían y hablaban, sirviendo café a los invitados con una falsa cortesía. Pero si se observaban de cerca las manos de Sofía, al sostener la taza de porcelana, se notaba un temblor que no podía ocultar. Sus ojos se movían constantemente, nerviosos e inquietos. Por el contrario, Valeria parecía completamente victoriosa. Instaba constantemente al comprador a proceder rápidamente a la firma. «Esta casa es el único bien que me dejó mi marido». La voz de Sofía sonó a través del dispositivo de escucha, con un tono falsamente entrecortado. «Tiene demasiados recuerdos, pero necesito el dinero para saldar las deudas de negocios que dejó pendientes. Espero que el señor Martínez la cuide bien». Al oírlo, sentí una profunda repugnancia, una actuación perfecta, una mentira elevada a la categoría de arte. Acababa de matar a su marido y en nombre de sus deudas, vendía el último hogar de su suegra. «Lo entiendo», respondió el detective encubierto en el papel del señor Martínez con una voz grave y confiable. «Este es el contrato de transferencia de la propiedad que ha preparado mi abogado. Si está de acuerdo con el precio de 6 millones de pesos, podemos firmar ahora mismo». 6 millones de pesos. Una suma enorme. Los ojos de Valeria se iluminaron al oír la cifra. Le dio un codazo a Sofía, haciéndole una seña para que procediera de inmediato. Sofía cogió temblando la pluma estilográfica. El contrato en blanco sobre la mesa parecía una horca esperándola. Miró a Valeria por un segundo, recibió un asentimiento amenazador de su amante, y luego comenzó a firmar. Cada trazo de su pluma en el papel era un paso más hacia el abismo. Miré fijamente la pantalla, cada segundo pasando tan lentamente como un siglo. Firmado. Sofía empujó el papel hacia el detective encubierto. «Ya está, señor». «Muy bien», sonrió el detective Martínez, abriendo el maletín que llevaba consigo. Dentro había fajos de billetes de pesos nuevos, perfectamente ordenados. «Aquí tiene 3 millones de pesos como primer pago, según lo acordado». Valeria no pudo contenerse, se abalanzó, su mano llena de anillos de oro extendida para tocar los fajos de billetes. La mirada codiciosa que le dedicaron al dinero me hizo sentir lástima por esas vidas que solo conocen lo material y pisotean la moralidad. En el momento en que los dedos de Valeria tocaron el dinero, el detective Martínez se levantó de un salto. La sonrisa amable desapareció, reemplazada por el rostro severo de un ejecutor de la justicia. «Policía, todos quietos». El grito resonó a través del altavoz de control, haciéndome sobresaltar. ¡Pum! Las puertas delantera y trasera fueron derribadas. El equipo de operaciones especiales, vestidos de negro y armados con subfusiles, irrumpió como un torbellino.
Las linternas apuntaron directamente a las caras de las dos mujeres, que estaban atónitas y no entendían lo que estaba pasando. Manos fuera del maletín. Sofía García, Valeria Sánchez, están detenidas por falsificación de documentos, fraude y por su relación con el asesinato de Mateo Flores. Todo sucedió increíblemente rápido. Valeria intentó huir por la puerta trasera, pero fue derribada al suelo de baldosas por dos policías. El sonido de las esposas cerrándose en las manos que acababan de intentar tocar el dinero de ella. Gritaba y maldecía con las palabras más soeces. Sofía fue diferente. Se derrumbó por completo. Cayó de rodillas en medio del salón, con los ojos abiertos de par en par, mirando el maletín de dinero que tanto había anhelado y que ahora se convertía en la prueba de su propia culpabilidad. No se resistió, no lloró, solo se quedó allí, aturdida, como un cuerpo sin alma. El capitán Sánchez me miró por el retrovisor y asintió levemente. «Están bajo control. ¿Quiere entrar a verlas, Elena?» Respiré hondo y abrí la puerta del coche. Mis pies pisaron el césped verde del patio. El sol seguía cálido, pero mi corazón estaba helado. Pasé junto a los policías que hacían su trabajo y entré en el salón donde había pasado toda mi vida. El ambiente en la casa era caótico. Las fotos de familia estaban tiradas. El olor a perfume caro de las dos criminales se mezclaba con el sudor de las fuerzas del orden. Me paré frente a Sofía. Levantó la cabeza, me vio. Sus labios temblorosos no pudieron pronunciar una palabra. La miré, no con una mirada de odio ardiente, sino con una mirada llena de compasión. Sentí lástima por una joven que había renunciado a todo por un amor ciego y una codicia sin fondo. Sentí lástima porque había destruido con sus propias manos el único hogar que la consideraba familia. «Elena». «Mamá», susurró. Su voz rota. Solo la miré en silencio, y luego a Valeria, que estaba inmovilizada en el suelo. Se había hecho justicia. La trampa se había cerrado, y los títeres ya no tenían dónde actuar. Pero en mi corazón, la sensación de satisfacción se desvaneció rápidamente, dejando paso a una inmensa tristeza por una vida de mentiras. Todo había terminado, pero el viaje para recuperar la dignidad de Mateo apenas comenzaba en este momento. El sol de la mañana brillaba a través de las altas ventanas, iluminando el suelo de baldosas de talavera hechas a mano, que era el orgullo de esta casa. Pero esos rayos de luz ya no traían calor. Solo servían para resaltar el caos y la suciedad de una farsa que acababa de ser desenmascarada. Crucé el umbral, lenta y silenciosamente. A mi lado caminaban el capitán Sánchez y los agentes de la Policía Federal con sus solemnes uniformes. El sonido de nuestros pasos resonaba en el suelo de baldosas, tan definitivo como la cuenta atrás del destino. 3 días antes, me habían echado de aquí como a un perro callejero en medio de una lluvia torrencial a las 3 de la mañana. Hoy, regresaba para reclamar mi dignidad. En el salón, Sofía seguía sentada en el suelo, con los ojos perdidos por el horror. A su lado, Valeria se retorcía frenéticamente. Sus manos estaban esposadas a la espalda, pero no dejaba de gritar, sus vulgares maldiciones resonando en el espacio que una vez fue tan pacífico. «No tienen derecho. Esta es nuestra casa. Suéltenme, malditos». El capitán Sánchez dio un paso adelante, su voz de acero ahogando los gritos de ella. «Valeria Sánchez, Sofía García, la orden de arresto oficial por asesinato, falsificación de documentos y fraude ha sido firmada. Cualquier cosa que digan, ahora será usada como prueba en su contra». Hizo una seña a un técnico de la policía. Un pequeño reproductor fue colocado sobre la mesa, justo al lado del maletín con los 6 millones de pesos aún abierto, lo que ellas consideraban su billete al paraíso, pero que resultó ser la puerta del infierno. Un zumbido sonó. Y luego sus propias voces de la noche anterior resonaron, espeluznantemente claras. ¿Crees que un par de monedas del seguro por una pierna rota son suficientes para pagar mi deuda? 3 millones de pesos, Sofía. La vida de ese Mateo vale mucho más cuando está bajo tierra. Cada palabra que salía era una bofetada a la realidad. Sofía se estremeció. Miró fijamente el reproductor, sus labios pálidos y sin sangre. Comprendió que todo había terminado. Todas las mentiras, todas las sucias maquinaciones habían sido sacadas a la luz del día. Valeria se cayó. Se desplomó en la silla, jadeando como un animal acorralado. El tatuaje de la mariposa negra en su cuello parecía vibrar con el pulso del miedo.
Me acerqué a la mesa de roble, sosteniendo un pequeño objeto envuelto en terciopelo. Lentamente desenvolví la tela y coloqué el retrato de Mateo sobre la mesa, en medio de los papeles de compraventa y el dinero sucio. Mateo en la foto seguía sonriendo amablemente, sus ojos brillantes y llenos de confianza, la misma mirada que le había dedicado a Sofía hasta su último aliento. Miré directamente a los ojos de Sofía. Quiso apartar la vista, pero la presencia del retrato de mi hijo le impidió escapar. No le grité, no la abofeté, aunque mi corazón dolía como si 1000 cuchillos lo estuvieran cortando. Mi voz era grave, profunda pero con el peso de 1000 kilos. Sofía, la llamé por su nombre, tan suavemente que ponía los pelos de punta. Mira aquí, mira al marido que te amó con toda su vida. Sofía rompió a sollozar, un llanto ahogado que salía de su pecho destrozado. Mamá, mamá, lo siento, no quería que muriera. Fue Valeria. Ella me obligó. Negué lentamente con la cabeza, una triste sonrisa en mis labios. No culpes a nadie más. La elección fue tuya. Ambas salieron de vidas rotas en el orfanato. Entiendo lo aterrador que es no tener nada. Entiendo cómo la pobreza puede retorcer el corazón de una persona. Miré a Valeria, que ahora tenía la cabeza gacha. Una vez sentí lástima por ti porque no tenías familia. Una vez esperé que el amor de Mateo pudiera sanar sus vidas rotas, pero eligieron tomar la sangre de otros para remendar sus propias heridas. Dinero, estatus, Madrid, ¿valían la pena esas cosas a cambio del alma de una persona inocente? Sofía bajó la cabeza, las lágrimas de humillación cayendo sobre el suelo que una vez quiso vender para escapar. La ley del karma en este país, y en cualquier parte del mundo, es muy justa, continué, cada palabra calando en su alma. Querías dinero. Ahora el dinero está justo frente a ti, pero no puedes tocarlo. Querías libertad, pero los muros de hierro de la prisión te esperan. Pensaron que habían ganado cuando me echaron a la lluvia esa noche, pero la verdad es que, desde el momento en que firmaron ese papel falso, se encerraron en una mazmorra de pecado. Valeria levantó la cabeza de repente, sus ojos aún salvajes. Solo queríamos vivir mejor. Este mundo no es justo con nosotras. Vivir mejor nunca significa matar a quien te llama esposa, a quien te llama amante, respondí, mi mirada ahora fría como el acero. Mateo les dio la oportunidad de tener una familia de verdad. Trabajó sin descanso solo para darle a Sofía lo mejor, pero su codicia es un pozo sin fondo. No son víctimas del destino, son pecadoras de su propia codicia. El capitán Sánchez hizo una seña. 2 policías se acercaron y levantaron a Sofía por las axilas. Caminaba tambaleándose como si no tuviera alma. Valeria también fue conducida, todavía tratando de mirar por última vez el maletín de dinero con una mirada de loca avidez. Esa es la mayor miseria del mal. Hasta el final, lo que lamentan es solo materia inanimada. La gran puerta se abrió una vez más. Me quedé en el pasillo, observando las espaldas de las 2 mujeres que una vez entraron en mi casa con tantas maquinaciones. El sonido de las sirenas de la policía sonó desde el patio, señalando el final de una larga farsa. Las patrullas se pusieron en marcha, llevándose a las culpables y devolviendo la paz al vecindario. La casa de repente se sintió inmensamente grande. Lupe se acercó a mí. Sus viejas manos temblorosas se posaron en mi hombro. No dijimos nada, solo nos quedamos en silencio, mirando el retrato de Mateo, en medio de la habitación inundada de sol. La dignidad había sido restaurada, la justicia se había cumplido, pero mi corazón seguía siendo un vasto vacío. Entendí que el mal no nace de la nada, brota de heridas no curadas y de un egoísmo extremo. Me acerqué a la mesa, apartando el dinero y los papeles. Cogí la foto de mi hijo y la apreté contra mi pecho. Se acabó, mi Mateo. Ya puedes descansar en paz. Las vidas rotas de Sofía y Valeria serán aplastadas en la oscuridad de la prisión. Y yo tengo que encontrar la manera de recomponer mi propia vida rota, empezando por limpiar los rastros de la mentira que acaba de marcharse. El amanecer después de la tormenta había llegado, aunque teñido del amargo sabor de la pérdida. Han pasado 6 meses desde aquella fatídica noche de lluvia. El cielo de México hoy está de un azul intenso, sin una sola nube. La brisa de la bahía trae el sabor salado del mar y el aroma embriagador de las flores de cempasúchil que florecen en el porche. La ciudad de Tijuana sigue tan bulliciosa como siempre,
pero en mi alma, una extraña paz ha echado raíces y ha brotado. El caso se ha cerrado oficialmente. La justicia en este país a veces es lenta, pero finalmente llegó. Con las pruebas contundentes de la grabación y el informe de investigación de Rodrigo, Valeria recibió una sentencia de cadena perpetua por ser la autora intelectual del asesinato y por fraude transnacional. En cuanto a Sofía, debido a su tardía confesión y su cobardía en la acción, recibió una condena de 15 años de prisión. El día de la sentencia, me senté en la primera fila. Vi cómo se llevaban las espaldas de esas dos mujeres. No hubo satisfacción, ni maldiciones. Solo sentí un inmenso alivio, como si me hubiera quitado una piedra de 1000 kilos de encima. Quienes siembran vientos, cosechan tempestades. La codicia y la crueldad finalmente solo los llevaron a un único lugar, la oscuridad tras las rejas. Decidí no vender la casa. Mucha gente dijo que estaba loca. Decían que esta casa contenía demasiado dolor y fantasmas. Pero yo pienso diferente. La casa no tiene la culpa. La culpa es de quienes trajeron sus corazones malvados a ella. Usé los ahorros que me quedaban y parte del seguro de Mateo para remodelarla por completo. Derribé los muros oscuros y los reemplacé por grandes ventanas que dejan entrar el sol. Ahora, este lugar ya no es la villa usurpada de Sofía. Se ha convertido en la casa de la esperanza. Abrí mis puertas a los ancianos solos de la zona, personas que, como yo, fueron abandonadas por la vida o por sus seres queridos. Lupe sigue aquí, ayudándome a gestionar todo. La casa vuelve a estar llena de risas, el tintineo de los platos y el aroma de las tortillas recién hechas cada mañana. El dolor se ha transformado en un amor que se expande. Esta tarde, conduje la vieja camioneta hasta el cementerio de la ciudad. La luz dorada del atardecer, como la miel, cubría las lápidas de piedra. Dejé un ramo de claveles blancos en la tumba de Mateo, las flores que más le gustaban a mi hijo. Me senté en el césped verde, sintiendo el calor de la madre tierra bajo mis pies. Mi Mateo, susurré, acariciando suavemente la lápida que aún olía a piedra nueva. Todo ha terminado, hijo. Nuestra casa está preciosa ahora, llena de risas y de gente buena. Ya no estoy sola, y sé que allá arriba, tú también estás sonriendo. Cerré los ojos, imaginando su sonrisa amable. El dolor de perder a un hijo sigue ahí, una cicatriz que nunca desaparecerá por completo, pero ya no sangra. He aprendido a vivir con ella, a usarla como motivación para proteger otras vidas. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, tiñendo de rojo todo el espacio, me levanté y me fui. Mis pasos ahora son firmes y ligeros. Conduje de vuelta a casa, donde mis amigos ancianos me esperan para cenar juntos, donde las luces siempre están encendidas y la puerta nunca se cierra con desconfianza. El amanecer realmente ha llegado después de la tormenta más violenta de mi vida. Al final de este viaje lleno de sangre y lágrimas, quiero dejar algunas palabras para quienes escuchan mi historia. La vida es un río impredecible, y a veces, las personas que más amamos son las que nos clavan el cuchillo más doloroso en la espalda. A todas las madres que se desviven por sus hijos. Amar es un instinto, pero protegerse a una misma es una responsabilidad. Nunca, por querer demasiado a un hijo, borren sus propios límites personales. Recuerden que guardarse una vía de escape no es egoísmo, es la manera de no convertirse en una carga o en una presa para la codicia de otros. No pongan todas sus propiedades a nombre de otros mientras vivan, porque a veces la generosidad excesiva es el veneno que alimenta al demonio en el corazón de un ser querido. A los hijos, siempre están entre dos montañas. Por un lado, la familia de origen, con padres ancianos. Por otro, la familia pequeña con la pareja que aman. El papel del hijo, del marido, es equilibrar. No dejen que el amor ciego los nuble, para no terminar siendo cómplices de alguien que hiere a sus padres. La piedad filial no es solo dar dinero. Es tener la lucidez para proteger a sus padres de conspiraciones disfrazadas de amor. La codicia y el egoísmo son los demonios más aterradores. Pueden convertir a una chica inocente en una asesina, un hogar en un infierno. La naturaleza humana es muy compleja. No se fijen solo en la apariencia brillante. Los artículos de lujo, las palabras dulces, pueden ocultar un alma podrida. Estén alerta a los cambios más pequeños en la mirada, en las llamadas telefónicas a escondidas de quienes los rodean. Y finalmente,
Para aquellos que están a punto de entrar en una relación familiar, constrúyanla sobre la base de la verdad y el respeto, no del aprovechamiento. Un matrimonio sin sinceridad sobre los orígenes y los propósitos solo conducirá a la tragedia. Nunca se queden callados ante lo incorrecto para mantener la llamada armonía familiar. Ese silencio es complicidad con el mal, y el precio a pagar a veces es la vida de la persona que amamos. Soy una madre que perdió a su hijo, pero se reencontró a sí misma. Elegí levantarme de las cenizas para vivir una vida con más significado. La justicia puede devolverte tus bienes, pero solo el perdón y la lucidez te devolverán la paz en el alma. Gracias por escuchar. Espero que, de mi dolor, encuentren una lección para proteger las cosas más sagradas que tienen. La historia que acaban de escuchar ha tenido los nombres de los personajes y los lugares cambiados para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propias casas? Honestamente, me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Te quedarías en silencio para mantener la paz? ¿O alzarías la voz y lucharías por recuperar tu voz? Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. En este momento, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que está por venir.